Epistemología, Cátedra B, profesora Minot, alumna Natalia Verónica Roldán. Epistemología, tema 4, supuestos antropológicos. Ahora vamos a desarrollar el texto llamado Bases para una filosofía política del psicoanálisis, de la doctora Minot, el doctor Torrano y el doc Caseta. El texto titulado Bases para una filosofía política del psicoanálisis, psicoanálisis y transgresión, de Leticia Minot, Andrea Torrano y Germán Caseta, se centra en la formulación de una filosofía política de la ciencia basada en una ontología de la praxis científica. Este enfoque se desarrolló en el marco del proyecto CECIT 2010-2011. Bien, introducción. El trabajo de investigación parte de la necesidad de una filosofía política de la ciencia. La filosofía tradicional del conocimiento científico ha buscado justificar y legitimar la autoridad cultural y epistémica de las ciencias. Este proyecto de legitimación se ha fundamentado históricamente en la estrategia kantiana de diferenciar entre lo natural causal y lo normativo. Ontología relacional y praxis científica. Los autores proponen una ontología relacional como base para la filosofía política, en contraste con la ontología de la sustancia accidente. La ontología relacional se adapta mejor a la praxis científica porque refleja la vida cotidiana de los científicos y el manejo de sus herramientas, incluidas las teorías y epistemologías. Filosofía política de la ciencia y en relación con la epistemología. La filosofía política de la ciencia difiere radicalmente de la epistemología tradicional al no enfocarse en la justificación del conocimiento, sino en la comprensión de la praxis científica para un fenómeno ontológico y relacional. Esto incluye la sociabilidad e historicidad como categorías ontológicas. Ontología como modalidad del ser. Se explora una ontología que no depende de la epistemología, siguiendo la idea de Simondon sobre la primacía de la relación sobre los individuos. Esta perspectiva se centra en los procesos de individualización, es decir, cómo los individuos se constituyen a través de relaciones y procesos en lugar de ser entidades predefinidas. Herramientas y praxis en la ciencia. La vida cotidiana en el laboratorio revela la estructura fundamental del ser, donde las herramientas son esenciales y no se reducen a meros objetos materiales. La comprensión científica se basa en la interacción performativa con el mundo y las teorías ontológicas y epistemológicas son instrumentos en esta práctica. En resumen, el trabajo plantea que una ontología relacional es esencial para una filosofía política del psicoanálisis, proponiendo que la práctica científica debe de ser entendida desde una perspectiva ontológica que valora las relaciones y los procesos en lugar de entidades y sustancias fijas. Ahora, como hacemos siempre, vamos a responder preguntitas sobre este texto de la profe Minot. ¿De qué se ocupó la tradición filosófica dominante en epistemología? ¿Qué rasgos han caracterizado este proyecto? La tradición filosófica dominante en epistemología se ocupó del conocimiento científico dentro del marco del proyecto de legitimación. Este proyecto se caracteriza por dos rasgos: la necesidad de justificar la posición epistémica y la autoridad cultural en las ciencias, y la comprobación de que el objetivo general de la ciencia se ha alcanzado. La estrategia fundamental se basó en el recurso kantiano de buscar las condiciones de posibilidad y distinguir los ámbitos de lo natural causal y de lo normativo. 2. ¿Cuál ha sido la estrategia fundamental de este proyecto de legitimación? La estrategia fundamental del proyecto de legitimación ha sido buscar en las condiciones de posibilidad y distinguir los ámbitos de lo natural causal y de lo normativo basándose en el recurso kantiano. 3. ¿Qué diferencia hay entre epistemología y ontología? La diferencia entre epistemología y ontología radica en que la epistemología se centra en la legitimación y justificación del conocimiento científico, mientras que la ontología busca una comprensión no puramente teórica que permita el acceso a interpretaciones y significados no lingüísticos que envuelven nuestras acciones cotidianas. 4. ¿Qué diferencia hay entre una ontología que pertenece al discurso filosófico y una que pertenece al discurso científico? Una ontología filosófica se ocupa de cuestiones fundamentales sobre la existencia y el ser en general, mientras que una ontología científica se enfoca en responder qué hay dentro de una región específica de la realidad, usualmente sin considerar las esencias y libre de las consideraciones objetivantes de lo que existe. 5. ¿La constitución del mundo u ontología puede ser considerada solo desde la epistemología? No. La constitución del mundo no puede ser abordada satisfactoriamente solo desde la epistemología. Requiere incluir al sujeto agente en su contexto práctico y situacional, como sostiene Bourdieu. 6. ¿Qué diferencia hay entre la consideración del sujeto de la epistemología dominante y la de la filosofía política que propone el texto? La epistemología dominante considera al sujeto como una máquina cognitiva externa al mundo de objetos, mientras que la filosofía política del texto propone un sujeto encarnado y situado en su práctica cotidiana, incluyendo sus ajustes concretos en actividades científicas. 7. ¿Qué implica concebir al conocimiento como praxis? Concebir el conocimiento como praxis implica entenderlo como una actividad situada y práctica, indisolublemente unida a las configuraciones del entorno y a las prácticas cotidianas, en lugar de entidad abstracta y separada del sujeto que lo genera. 8. ¿Qué se entiende por poder? Poder se entiende como los efectos de la praxis sobre la configuración de praxis posibles en una relación indisoluble con el conocimiento. 9. ¿Qué diferencias hay entre la epistemología y la filosofía política de la ciencia? La filosofía política de la ciencia difiere radicalmente de la epistemología en que no busca legitimar el conocimiento, sino comprenderlo en su contexto práctico y situacional. Además, incluye al sujeto agente en su análisis, lo que no hace la epistemología tradicional. 10. ¿Qué significa que en la tradición
neokantiana, las cosas queden reducidas a objetos, significa que en la tradición neokantiana los conceptos o categorías determinan que una cosa sea considerada un objeto, reduciendo así la realidad a términos categoriales que pueden ser conceptualizados. 11. ¿Por qué no hay propiedades esenciales en la ontología científica? En la ontología científica no hay propiedades esenciales porque esta se enfoca en las relaciones y prácticas científicas en lugar de en esencias fijas o sustancias independientes. 12. ¿Por qué la ontología científica es de segundo orden? La ontología científica es considerada de segundo orden porque se deriva de las prácticas y conceptos científicos, no desde una metafísica primaria fundamental, sino como una modalidad operativa dentro del marco científico. 13. ¿Puede haber objetos sin conceptos? ¿Por qué? No. En la tradición neokantiana y en la ontología científica propuesta, los objetos no pueden existir sin conceptos porque son estos los que determinan y estructuran lo que se considera un objeto. 14. ¿Qué significa que la epistemología está en un metanivel? Significa que la epistemología se ocupa de reflexionar sobre las condiciones y fundamentos del conocimiento situándose en un nivel de análisis que está por encima del conocimiento empírico o práctico. 15. ¿En qué sentido la teoría newtoniana mantiene la estructura de sustancia-accidente de Aristóteles? La teoría newtoniana mantiene la estructura de sustancia y accidente de Aristóteles en cuanto se basa en la existencia de cuerpos o sustancias que poseen propiedades accidentes como la masa y la extensión, que pueden cambiar sin que cambie la identidad del cuerpo. 16. ¿Qué reproche le hace Lewin a las teorías de la psicología? Lewin critica las teorías de la psicología por no considerar adecuadamente las dinámicas de campo y las interacciones complejas de las situaciones prácticas, enfocándose en estructuras estáticas y simplistas. 17. ¿Qué diferencia hay entre el principio de individualización y procesos de individualización? ¿Qué privilegia cada uno? El principio de individualización se refiere a la base filosófica que explica cómo se diferencia un individuo de otro, mientras que el proceso de individuación se refiere al desarrollo y evolución de esa diferenciación a lo largo del tiempo. El principio privilegia una explicación estática, mientras que el proceso enfatiza el aspecto dinámico y evolutivo. 18. ¿Qué posibilita el devenir del ser? El devenir del ser es posibilitado por las relaciones y prácticas cotidianas que configuran y reconfiguran la realidad de manera continua, alejándose de una ontología de sustancias fijas. 19. ¿Qué diferencia hay entre una ontología categorial funcional y una como modalidad del ser? Una ontología categorial funcional se enfoca en categorías y funciones dentro de un marco conceptual específico, mientras que una teoría ontológica como modalidad del ser aborda la existencia de manera más fundamental y metafísica sin supeditaciones a categorías conceptuales. 20. ¿A qué aluden los autores que proponen una ontología social? Los autores que proponen una ontología social aluden a la necesidad de considerar las relaciones sociales y prácticas como fundamentales para la constitución de la realidad, más allá del enfoque de enfoques individuales o puramente conceptuales. 21. ¿Qué significa que el individuo es múltiple? Significa que el individuo no es una entidad homogénea y fija, sino que está compuesta por múltiples aspectos, dimensiones, que interactúan y se manifiestan en diferentes contextos y prácticas. 22. ¿Qué significa que no hay naturaleza humana dada o ahistórica? Significa que la naturaleza humana no es fija ni universal, sino que está determinada por contextos históricos y sociales específicos, siendo siempre un producto de su tiempo y lugar. 23. ¿Qué se puede reducir? ¿Se puede reducir el manejo a un acto judicativo? No. El manejo no puede reducirse a un acto judicativo porque implica prácticas situadas y contextuales que van más allá de simples juicios o decisiones nacionales. 24. ¿Qué revela la cotidianeidad? La cotidianeidad revela las prácticas y relaciones que configuran la realidad de manera continua y dinámica, mostrando cómo las acciones ordinarias tienen implicancias ontológicas y epistemológicas profundas. 25. ¿Qué crítica le hace Simondon a Freud? Simondon critica a Freud por su enfoque en estructuras psíquicas fijas y predefinidas, argumentando que la individuación psíquica y colectiva debe entenderse como un proceso dinámico y relacional.